Método y canon riguroso, inspirado por los santos, con la ayuda de Dios, para uso de los que han elegido la vida esicasta y monástica. A propósito de la conducta y el régimen de vida esicasta y los bienes que brinda la esiquía a quienes la aceptan según la razón. Esta obra se divide en 100 capítulos. El proemio, esto es, el primero de ellos, se refiere a la gracia divina y los dones sobrenaturales que poseen los fieles a través del Espíritu. 1. Era necesario que, como muestran las profecías divinas, fuéramos adiestrados por Dios para poder llevar, más luminosa que una antorcha encendida, la nueva ley inefablemente escrita en el corazón. Era necesario que fuésemos guiados por el Espíritu recto y bueno, como hijos y herederos de Dios, coherederos con Cristo, para vivir a imitación de los ángeles, sin necesidad alguna de que alguien nos enseñe a conocer al Señor. Sin embargo, desde el mismo momento en que despuntó nuestro primer cabello, nosotros nos separamos del bien y nos dirigimos hacia el mal. Después, el fraude del terrible Belial y su despiadada tiranía nos indujeron a correr pérfidamente lejos de los mandamientos salvíficos y vivificantes. Nos impulsaron a vagar por precipicios letales para el alma y nos incitaron a sentir y a actuar en contra de nosotros mismos. Ciertamente, según la palabra divina, no hay quien comprenda ni quien busque a Dios. Todos nos hemos vuelto inútiles en esa tarea, desviándonos del camino recto. Por ello, somos considerados carne en todo nuestro ser y privados de la gracia resplandeciente y divina. Debemos ayudarnos unos a otros para inclinarnos al bien. Esta obra ha sido escrita a pedido de un hermano y también en la observancia de un mandamiento paterno. 2. Respondiendo al deseo de escrutar las divinas y vivificantes escrituras, tal como indican las mismas palabras del Señor, y ser iniciado con seguridad por nuestro intermedio en la vida según Dios, muchas veces has demandado que escribiéramos un discurso y un canon que te resultaran de utilidad en esa tarea y que tal vez también fueran beneficiosos para otros, como tú mismo destacas. Por eso, olvidando nuestra congénita indolencia, por amor a ti y para tu beneficio, hemos decidido finalmente, si Dios nos asiste, que debemos satisfacer tu loable deseo y admiramos sobremanera tu preocupación por el bien y tu paciente laboriosidad. Esos motivos
fueron fortalecidos por el temor al juicio de Dios, que pesa amenazador sobre quien esconde el talento. En verdad, más allá de lo antedicho, obedecemos a un mandamiento que nos han dado nuestros padres y maestros espirituales, a saber, confiar también a otros amantes de Dios lo que hemos aprendido. Por lo tanto, que Dios, Padre del amor y ordenador generoso de todo bien, que Él mismo nos da de una vez y para siempre, nos otorgue a nosotros, perezosos y tímidos para la palabra, la expresión oportuna cada vez que abramos la boca. Él, que tantas veces ha infundido la palabra a animales irracionales para beneficio de quien escucha, y te conceda a ti y a todos los que lean como tú dices, oídos dispuestos a escuchar con sabiduría y ciencia, junto a una adecuada disposición para conducirte rectamente, tal como le complace. Porque sin Él no podemos hacer nada, útil ni salvífico. Dicho de otro modo, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Así están las cosas. Ante todo, lo primero que se indica de algo es el objetivo, y el fin de esta obra reside en aprender cuál es el fundamento. 3. En cada cosa se determina primero el objetivo. En lo que nos concierne, mi finalidad es exponer, como pueda, todo aquello que contribuya a tu crecimiento espiritual. Tu propósito, por otra parte, debe ser vivir sinceramente según lo que se te dice. Es necesario, pues, antes que nada, examinar, observando casi como en un espejo, el perfecto cumplimiento de la construcción según Cristo y desembocar en el principio de los fundamentos para determinar el modo en que podremos colocar en el momento oportuno, o mejor, cuando hayamos obtenido el debido socorro de lo alto, un techo digno a esa construcción del espíritu. El comienzo de toda obra según Dios es una vida vivida acorde con los mandamientos del Salvador, y el término es retornar a la gracia perfecta del Espíritu Santísimo y origen de esa vida que nos ha sido dada con el bautismo divino. 4. El principio de toda obra según Dios es una absoluta preocupación y empeño por caminar conforme a los mandamientos de vida dados por el Salvador. El final consiste en retornar, mediante su cumplimiento, a la forma perfecta y espiritual y a la nueva creación de la gracia que, desde el principio y gratuitamente, nos ha sido dada desde lo alto en la sagrada fuente bautismal, o, si prefieres, de reclamar ese don deponiendo la conducta del viejo Adán, con sus concupiscencias y acciones, y revistiéndonos del don nuevo y espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo,
Como dice Pablo, hijos míos, por quienes por segunda vez padezco dolores de parto, hasta formar a Cristo en vosotros, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. ¿Qué es la gracia y cómo la obtenemos? ¿Cuáles son las cosas que la turban y cuáles las que la purifican? 5. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo la alcanzamos? ¿Qué cosas la turban y qué cosas, al contrario, la purifican? Te lo mostrará aquel cuya alma y cuya lengua son más luminosas que todo el oro. Él dice, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su misma imagen. Y lo explica claramente al realizar los carismas de los milagros. Ciertamente, para quien mira con los ojos de la fe, ni siquiera hoy es difícil ver tales cosas. De hecho, ni bien somos bautizados, nuestra alma, purificada por el Espíritu, resplandece más que el sol. No solo miramos la gloria de Dios, también recibimos su esplendor. Tal como sucede con la plata pura, que, al ser expuesta a los rayos del astro rey, también envía sus rayos, aunque éstos procedan no de su propia naturaleza, sino del esplendor de aquel. Análogamente, también el alma purificada y transformada en algo más resplandeciente que cualquier trozo de plata, recibe los rayos de la gloria del Espíritu por una emanación de gloria y una gloria propia del Señor que es Espíritu. ¿Quieres que ejemplifique esto en una forma sensible basándome en los apóstoles? Piensa en Pablo, cuyos ropajes hacían milagros, y en Pedro, cuya sombra tenía un poder especial. Si no hubiesen llevado la imagen del Rey, su luminosidad no habría sido inaccesible y sus ropajes o su sombra no habrían tenido tal poder. De hecho, hasta los vestidos del Rey son objeto de temor para los bandidos. ¿Quieres ver resplandecer esa imagen también a través del cuerpo? Presta atención. Fijando la vista en el rostro de Esteban, lo vieron como el rostro de un ángel. Claro que esto es insignificante frente al brillo de la gloria que resplandece interiormente. En efecto, aquello que Moisés tuvo en su tiempo sobre el rostro adquiere su forma más excelsa en quien lo lleva en el alma. Lo que en Moisés era sensible, luego es incorpóreo. Como flamean los colores sobre los cuerpos luminosos, reflejándose en lo que tienen cerca y transmitiéndole su resplandor, así también sucede con los fieles. De ahí que aquellos que tienen una vivencia de tal índole abandonen la tierra y sueñen con lo que hay en el cielo. ¡Ay de mí! Es hermoso estar allá y es amargo gemir. Si bien nosotros gozamos de tal nobleza, no entendemos lo que se nos dice y perdemos rápidamente
esas realidades frente a la fascinación por las cosas sensibles. No podemos conservar esa gloria inefable y temible más de un día o dos. La extinguimos adentrándonos en el invierno de lo mundano y rechazamos los rayos luminosos a través de densas nubes. Pero he sabido que los cuerpos de los que han complacido a Dios se revestirán de una gloria tal que nadie podrá ver con estos ojos. Hemos tenido signos y trazas oscuras al respecto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el primero, el rostro de Moisés resplandecía de gloria a tal punto que era inaccesible a los ojos de los israelitas. En este último, mucho más luminoso que Moisés, es el rostro de Cristo. ¿Has oído las palabras del Espíritu? ¿Has comprendido el sentido del misterio? ¿Sabes cuáles son los dolores de la perfecta y nueva creación espiritual que nos viene de la fuente sagrada? ¿Cuáles son sus frutos, cumplimiento y trofeos? ¿Sabes que depende de nosotros, o mejor, de las cosas que tenemos dentro, tales como la tempestad de lo mundano y las pasiones que de allí provienen, el acrecentar o hacer disminuir la gracia sobrenatural, poniéndola de manifiesto u ocultándola? Tales cosas nos avasallan como el invierno, irrumpen como un torrente salvaje que sumerge al alma y le impide respirar u observar la verdadera belleza y la beatitud para las cuales ha sido hecha. Sacudida violentamente y exacerbada por la agitación y la niebla de los placeres, resulta así oscurecida y hundida. Como contrapartida, todo lo que proviene de los mandamientos deificantes corresponde a los que caminan según el Espíritu, no según la carne, tal como ha sido dicho. Caminad según el Espíritu y no llevéis a cumplimiento la concupiscencia de la carne. Ello es útil y beneficioso para llevarnos, cual si fuera una escalera, a la cima misma y al escalón más alto, el amor que es Dios. Recibimos el don de la gracia divina en el santo bautismo. Luego de ocultarla con las pasiones, la purificamos nuevamente con la observancia de los mandamientos. 6. Recibimos la gracia divina absolutamente perfecta en el seno divino, es decir, en la fuente sagrada. Ahora, si por abusar de las cosas pasajeras, preocuparnos por lo mundano o dejarnos nublar por las pasiones, la ocultamos como jamás deberíamos haberlo hecho, todavía es posible que recuperemos nuevamente esa alegría sobrenatural y contemplemos su manifestación mediante la penitencia y la observancia de los mandamientos que realizan la obra de Dios. La gracia se manifiesta según el cuidado que cada uno tiene consigo mismo en la fe
y ante todo, en virtud de la ayuda y la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice San Marcos, el Cristo, que es Dios perfecto, ha dado a los bautizados la gracia perfecta del Espíritu Santo. Nada le agregamos de nuestra parte, pero ella se nos revela y manifiesta en la medida en que ejecutamos los mandamientos. Por su parte, ella aumenta en nosotros la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, a la medida de la edad perfecta según Cristo. Luego, si después de haber sido regenerados en Él, también somos capaces de ofrecer algo, eso que ofrecemos estaba escondido en nosotros y proviene de Él. Quien vive según Dios debe aceptar todos los mandamientos y dedicar la mayor parte de su actividad a los que son esenciales y universales. 7. Puesto que el principio y la raíz de cualquier obra, como hemos dicho, consiste en practicar los mandamientos salvíficos, el fin y el futuro consisten en retornar a la gracia perfecta del Espíritu, que nos ha sido donada por el bautismo y habita en nosotros desde el principio. Es sabido, los dones de Dios son inmutables. Si bien la gracia quedó sepultada por las pasiones, se manifiesta por obra de los mandamientos divinos. Nuestro deber es esforzarnos de todas las formas posibles, observando tanto como podamos todos los mandamientos, contemplando y conservando pura la manifestación del Espíritu. En efecto, dice a Dios el bienaventurado David: Tu ley es lámpara que ilumina mis pasos y luz que alumbra mis senderos. Porque el mandamiento del Señor es resplandeciente, ilumina los ojos. He escogido todos tus mandamientos. El apóstol amado afirma: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y sus mandamientos no son pesados. Ampliamente conocidas son las palabras del Salvador: quien conoce mis mandamientos y los observa es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguien me ama, respeta mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama, no observa mis palabras. Debemos asignar la mayor parte de nuestra actividad, sobre todo, a los mandamientos fundamentales y a los más generales, esto es, aquellos que son raíz de todos los restantes. Así, con la ayuda de Dios, podremos alcanzar sin tropiezos el propósito que nos hemos propuesto, a saber, el buen comienzo y el término al que aspiramos,
la manifestación del Espíritu. El principio de toda obra grata a Dios es la invocación confiada del nombre de nuestro Señor Jesucristo y la paz y el amor que brotan de ella. 8. El comienzo de toda obra grata a Dios es la invocación con fe del nombre salvífico de nuestro Señor Jesucristo, pues Él mismo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Juntamente con ella se necesita también la paz. Es necesario rezar sin ira ni discusiones. Y se necesita el amor, porque Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Además de hacer grata la oración, la paz y el amor despuntan a partir de ella, y cual rayos gemelos provenientes de Dios, crecen y se perfeccionan. Mediante cada una de esas obras y de las tres en conjunto, nos es suministrado el cúmulo de todos los bienes. 9. Mediante esas obras, o mejor, mediante cada una de ellas y las tres en su conjunto, recibimos una sobreabundancia de bienes. En efecto, en la invocación confiada del nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperamos firmemente recibir la misericordia y la vida verdadera que se encuentra escondida en Él. El nombre del Señor Jesucristo, invocado con pureza en el interior del corazón, hace emerger tales bienes como de fuente divina y eterna. Por la paz que no tiene fin y supera toda inteligencia, nos hacemos dignos de la reconciliación con Dios y también entre nosotros. Por el amor que es fin y recapitulación de la ley y de los profetas, se define a Dios mismo como amor, poseedor de gloria incomparable. Nos unimos totalmente a Dios mientras nuestro pecado queda anulado por su justicia y por la gracia de la adopción que actúa en nosotros en forma extraordinaria a través del amor. Pues se ha dicho: el amor cubre o disimula muchos pecados, y el amor tolera todo, cree todo, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca muere. Nuestro Señor Jesucristo dejó estas cosas a sus discípulos en el momento de su pasión salvífica, como mandamientos de despedida y herencia divina, y ratificó su legado después de la resurrección. 10. Por eso, como un verdadero Padre afectuoso, antes de marchar por nosotros a su pasión voluntaria, cuando se apareció a sus discípulos luego de la resurrección, y también antes de retornar a quien es per natura su Padre y por la gracia el nuestro, Jesucristo dejó estas cosas a los suyos
cual mandamientos de despedida y consolación, o mejor, como pruebas de amistad gratas, dulces y seguras, inalienable herencia de Dios. Y lo hizo con las palabras que dijo a sus discípulos frente a la inminencia de su pasión salvífica. Lo que pidáis en mi nombre os será dado. Y, amén, amén, os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra gloria sea plena. También, en aquel día, pedid en mi nombre. Y nuevamente, después de la resurrección, agregó: estos signos seguirán los que han creído. En mi nombre expulsarán los demonios y hablarán lenguas nuevas, etc. El discípulo amado escribió: Jesús realizó muchos otros signos delante de sus discípulos que no fueron escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis la vida en su nombre. Pues, según Pablo, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, etc. Es sabido, en los Hechos de los Apóstoles consta que, lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo: sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús Nazareno, que vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de entre los muertos, en ese nombre sano a este que está delante de vosotros. Y luego agregó: no hay salvación en ningún otro. Ciertamente, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. El mismo Salvador proclamó: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Antes de ser crucificado, dijo el Señor, Dios y hombre, a los apóstoles: os dejo la paz, os doy mi paz. Digo esto para que en mí tengáis paz. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y por esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor que os tenéis los unos a los otros. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Permaneced en mi amor. Si observáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es posible observar cómo, después de la resurrección, en varias ocasiones y en diversos momentos, Jesús les daba la paz y se manifestaba a los suyos diciendo: paz a vosotros. También dijo en 3 ocasiones a quien había confiado la guía de los discípulos: si me amas, Pedro, más que los otros, apacienta mis ovejas, mostrando cómo el cuidado del rebaño era, de algún modo,
un resarcimiento del ardiente amor hacia el mismo Señor Jesucristo. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que de esas tres grandes virtudes reveladas se generan otras tres que resultan capitales para nosotros: la purificación del alma, la iluminación y la perfección. En esas tres virtudes están entretejidas todas las demás. 11. Si uno examinase rigurosamente y con esmero todo lo concerniente a esa cuerda de tres dobleces casi indestructible, encontraría entretejida la dignidad propia de todas las virtudes, hecha por Dios de manera incorruptible. En efecto, la vida según Dios es como una cadena preciosa, una cuerda entretejida con oro, en la cual una virtud alcanzada con pureza depende de otra, y todas componen una unidad. De hecho, aun siendo muchas, las virtudes realizan una obra única: deificar al hombre que sinceramente vive según ellas y enriquecerlo, cual si fueran cintas y anillos, con la salvífica invocación en la fe y, si se desea, también en la esperanza y la humildad del amado nombre de nuestro Señor Jesucristo, junto a la paz y el amor. Tal es el verdadero árbol de tres troncos plantado por Dios, dador de vida. Quien lo toca en el momento oportuno y come de él del modo adecuado, no recoge muerte, como nuestro progenitor, sino justamente vida, y vida indestructible y eterna. También el don del Espíritu Santo y su venida a los fieles de parte del Padre son dados por Jesucristo en su santo nombre. 12. Sí, incluso el don y la venida del Espíritu Santo a los fieles han sido dados en Cristo y en su santo nombre. Él mismo, que es Dios y trasciende a Dios, el Señor Jesucristo, amante de las almas, dijo a los apóstoles: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga el Paráclito, que yo os mandaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Y todavía agrega: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre mandará en mi nombre. Precisamente nos ha sido ordenado por los santos padres y por el Espíritu Santo que habita en ellos el rezar a nuestro Señor Jesucristo y buscar su misericordia. 13. Por eso, nuestros guías y gloriosos maestros, conjuntamente con el Espíritu Santo que habita en ellos, nos enseñan que antes de toda obra buena,
o meditación, debemos orar en el Señor, buscar confiados su misericordia y tener como única obra e incesante meditación su santo y dulce nombre. Llevarlo continuamente en el corazón, en el intelecto y en los labios, con él y en él respirar y vivir, dormir y despertarnos, movernos, comer y beber, y podríamos decir hacer todo de ese modo en tanto nos sea posible. Lo antedicho es válido para todos, pero muy especialmente para quienes han decidido comprometerse con la esiquía vivificante, consagrarse a Dios, separarse del mundo y dedicarse a la esiquía según la razón. Ciertamente, en ausencia de ese nombre, todo culmina en error. Más aún, carecemos de todo aquello que nos es útil o beneficioso. En cambio, cuando dicho nombre se encuentra en nosotros, todo lo malo es apartado, no nos falta ningún bien y, por lo tanto, nada nos resulta imposible de realizar, tal como declara nuestro Señor. Quien permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque sin mí no podría hacer nada. Así, invocando con fe esa realidad, aun cuando somos indignos de hacerlo, ese nombre tremendo y venerado por toda la creación, que sobrepasa toda realidad y todo nombre, y desplegando sobre él en todas las formas posibles los desvelos de nuestro discurso, comenzamos a hablar y a proceder. Quien desea transitar sin tropiezos y según el Señor por el camino de la esiquía, debe elegir ante todo, junto a la absoluta renuncia, una perfecta sumisión. 14. En nombre del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que ha dicho: yo soy la luz, la vida, la verdad y el camino, la puerta que conduce al Padre. El que por mí entrare se salvará y entrará, y saldrá sin tropiezo, y hallará pasto, es decir, salvación. Presta atención a esto que decimos y sinceramente te aconsejamos. En primer lugar, conjuntamente con la renuncia absoluta que demanda la sagrada revelación, debes elegir tu bien, esto es, la sumisión genuina y perfecta. Luego, preocúpate por buscar y encontrar una guía, un maestro que no se equivoque. Tendrás prueba de ello al corroborar si se trata de una persona que somete sus palabras al testimonio de la Sagrada Escritura y su conducta está guiada por el Espíritu, conforme a sus discursos. También, al observar si se ha elevado en el pensamiento y es humilde en el sentir, si tiene gestos dulces y si, como maestro que sigue a Cristo, expresa las palabras transmitidas por Dios. Cuando lo encuentres,
Pégate a Él en alma y cuerpo como un hijo afectuoso a un verdadero padre. Atiende todo lo que viene de Él con todo tu ser. Sigue sus preceptos mirándolo como si fuera el mismo Cristo, no un hombre. Arroja lejos de ti toda incredulidad o duda, también toda soberbia y deseo de tu voluntad. Con sinceridad y sin rebuscamiento sigue, pues, paso a tu Maestro como un espejo, conservando firme la obediencia hacia tu iniciador para poseer claridad y plena certeza en tu conciencia. Pero si acaso el diablo, enemigo del bien, siembra en tu mente algo distinto de todo esto, apártate como huyendo de la fornicación y el fuego, y entrando en ti mismo, responde con sabiduría al engañador que te ha ofrecido sus sugerencias, para que no suceda que quien es guiado acabe guiando a quien guía, sino que este último sea quien verdaderamente guíe al que es guiado. Yo no debo adjudicarme el juicio de quien manda, sino Él. Él es quien se ha constituido mi juez, no yo, dice Clímaco, y otras sentencias similares. En verdad, para quien ha decidido arrancar resueltamente el testimonio de sus culpas y ser inscrito en el libro divino de los salvados, no hay nada más genuino que lo propio de esta conducta, es decir, la sumisión. Como sostiene el bendito Pablo, hemos visto abrir esta senda al Hijo de Dios y Dios nuestro, el Señor Jesucristo, que por nosotros se ha hecho como uno de nosotros y administra con gran sabiduría la benevolencia paterna, gracias a la cual ha sido hecho digno, más allá de cualquier complacencia humana, de la proclamación que realiza el Padre. En efecto, ha sido dicho, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre, etc. ¿Quién será tan audaz, por no decir ignorante, como para esperar alcanzar la gloria del Señor Dios y Salvador y las recompensas del Padre, si no elige recorrer el mismo sendero que Jesucristo, nuestro guía y maestro? Es necesario, pues, que también el discípulo, si le apremia volverse como el maestro, modelo y arquetipo bellísimo, tenga fija la mirada en la vida y las obras de quien lo educa con todo el vigor de su alma y se esfuerce todos los días en imitarlo. Está escrito, además, que el mismo Señor Jesucristo se sometió al Padre y a la Madre, pues dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Acaso alguien que quiere vivir de otro modo, esto es, complaciendo a los hombres, en forma independiente y sin guía,
¿puede creer que con ello transita razonablemente la vida según Dios? En absoluto, precisamente porque ha traspasado los límites. Dice Clímaco: del mismo modo que quien no tiene guía se confunde de camino, así también quien camina por la vía monástica siguiendo su propia voluntad se pierde fácilmente, aunque tenga toda la sabiduría del mundo. De ahí que muchos, por no decir todos, de los que no se someten y no proceden bajo el consejo de otros, siembran con cansancio y sudor, soñando en demasía, pero en verdad ciegan muy poco. Muchos recogen cizaña en lugar de granos, porque según lo dicho, se conforman con la idiorritmia y los sentimientos de autocomplacencia. Y no hay nada peor. Clímaco da testimonio de esto escribiendo así: vosotros que habéis emprendido la tarea de despojaros de todo para entrar en el estadio de la confesión espiritual, vosotros que deseáis tomar sobre vuestro cuello el yugo de Cristo, que buscáis abandonar vuestro fardo sobre el cuello de otro, que os apresuráis a aceptar voluntariamente el precio de venta de vosotros mismos y a cambio deseáis con firmeza vuestra liberación. Vosotros que atravesáis este mar a nado, sostenidos por las manos de otros, sabed que habéis decidido transitar un camino corto y áspero, en el cual existe una única posibilidad de perderse, y esa se llama idiorritmia. Quien reniega totalmente de ella, incluso en las cosas que parecen buenas, espirituales y gratas, ha llegado a término antes de ponerse en camino. Porque la obediencia consiste en desconfiar de sí mismo en todas las cosas buenas, hasta el final de la vida. Por eso, aprende sensatamente estas cosas y aspirando a vivir la parte buena, la parte que no será quitada, la de la esiquía que corre al cielo, sigue las reglas anunciadas, tal como te ha sido mostrado. Ante todo, abraza la obediencia con alegría y luego la esiquía. En efecto, así como la práctica es el fundamento de la contemplación, la obediencia lo es de la esiquía. Respeta lo que ha sido escrito. No desees cambiar de lugar los límites puestos por los padres. ¡Ay del hombre que está solo! De ese modo, después de haber puesto el fundamento como buen comienzo, pondrás con el tiempo un glorioso techo al edificio del espíritu. Pues es sabido, cuando el principio es reprobable, todo el conjunto debe ser desechado. Mientras, allí donde el principio es de bueno, todo el conjunto es decoroso y bien ordenado, si bien a veces puede suceder lo contrario, pero entonces
eso sucede contra nuestro propósito y nuestra determinación.